Hola amigos, les traigo un nuevo tema relacionado con uno de los símbolos característicos de la Navidad. El árbol de Navidad. De origen europeo, presenta varias leyendas que explican su aparición. Una de ellas, menciona que en la Alemania precristiana, se realizaban principalmente dos ritos. El primero, era para celebrar el nacimiento de Frei, Dios del sol y la fertilidad, cada solsticio de invierno. Para ello, adornaban un fresno de hojas perennes con antorchas, y se realizaban sacrificios humanos, generalmente prisioneros de guerra. Según la mitología nórdica, este fresno era Yggdrasil, también llamado el árbol de la vida, o fresno del universo. Sus raíces y ramas, mantienen unidos los 9 mundos o reinos. Se destaca, Asgard, el reino de los dioses, donde estaba Valhalla, el palacio de Odin, El- Alfheim, morada de Frei, y Helheim, el reino de la muerte. El segundo rito era dedicado al dios Thor, hijo de Odin, considerado como el más fuerte de todos los dioses nórdicos. En su nombre realizaban una ceremonia con pencas de palma de 12 hojas, cada una de ellas representaba un mes del año. Al finalizar, encendían la punta de cada hoja, y apilaban las palmas en forma de pirámide, formando una hoguera en su honor. En torno a su árbol, se realizaban sacrificios humanos. Con la venida de la evangelización, la adaptación de los ritos existentes a las ideas cristianas, jugó un papel importante. San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra, cambia la veneración del roble de Thor, por el abeto, símbolo del amor perenne de Dios. Aprovechando su forma triangular y ornamentación, se logra transmitir a los nativos algunos de los dogmas de la religión católica. Según la tradición cristiana, San Bonifacio, después de un largo periodo de predicación del Evangelio en la Germanía, y a su retorno de Roma, luego de una entrevista con el Papa Gregorio II, en la Navidad del año 723, se sintió profundamente dolido, al comprobar que los nativos habían vuelto a su antigua idolatría, preparándose para celebrar el solsticio de invierno, sacrificando a un hombre joven en el roble de Thor, Enfurecido, tomó un hacha, y con el soplo de viento provocado por el giro de esta, el gran roble fue derribado. El obispo se fijó entonces en un pequeño abeto, que permaneció intacto ante la caída del gran roble, hecho considerado como un milagro. Tomó, y adornó al pequeño abeto con manzanas y velas. Las manzanas representaban las tentaciones, el pecado original, y los pecados de los hombres. Las velas, a Cristo, la luz del mundo y la gracia que reciben los hombres que aceptan a Jesús como Salvador. La forma triangular del abeto, representaba a la Santísima Trinidad, y sus hojas siempre verdes, incluso en otoño e invierno, el eterno amor de Dios. En los tiempos de la Reforma, los protestantes rechazaron representar la Natividad con el tradicional Belén de los católicos, prefiriendo desarrollar la tradición del árbol de Navidad. Se considera a Martín Lutero como el padre del árbol de Navidad. Cuenta la tradición, en una tarde fría de invierno caminando por un denso bosque de retorno a su casa, en Wittenberg, Alemania, Martín no notó que el sol gradualmente se estaba ocultando. Sus pensamientos estaban centrados en el sermón que estaba preparando. Pero los aullidos de lobos y otros animales, empezaron a dejarse escuchar. Martín se sintió atemorizado, e hizo una oración para pedir ser confortado. Continuó caminando y orando a Dios no encontrarse en el camino con algún animal salvaje. De pronto, vio hacia arriba, observando un precioso y centellante cielo entre los árboles del bosque. ¿Qué podrá ser? Cuestionó. Estrellas. Él concluyó que en medio de esa noche oscura, estaba contemplando luces del cielo guiándolo y confortándolo, al igual que aquella estrella que guió a aquellos sabios la primera Navidad. Sonrió ante aquel espléndido cielo, y no tuvo más temor. Sintiéndose más seguro, buscó alrededor un pequeño árbol que pudiera llevar a casa. Encontrando uno, lo cortó, y llevó a su hogar. Muy pronto llegó salvo a su casa, y rápidamente preparó aquel pequeño árbol, esperando darle una sorpresa a su familia. Lo decoró con velas, que se encontraban en el candelero de su mesa de centro, reunió a su familia, y les narró la experiencia que había tenido en el bosque. Esta idea se esparció por algunas provincias de Alemania, y para el siglo XVI, se empezó a tener la costumbre de colocar un árbol en los hogares. Junto a dicha costumbre, nacen los tradicionales mercados de objetos de Navidad en algunos pueblos de Alemania, hasta hoy existentes, ante la necesidad de decorar sus árboles. En estos lugares, la gente compraba regalos, comida, pan de jengibre, y adornos de velas para colocarlos al pie de sus árboles.
Las familias empezaron a tener nuevas costumbres, una de ellas, era cada 24 de diciembre, los niños eran llevados de paseo o de día de campo para que los adultos pudieran colocar, y decorar con dulces y juguetes el árbol. A su regreso, los niños eran sorprendidos con el árbol y sus regalos, reuniéndose todos en torno a él, dando inicio a las celebraciones de la Navidad. Su primera aparición en una corte, fue en el Palacio de Versailles. Francia, a manos de la reina Maria Leszczyńska. princesa de Polonia, consorte del rey Luis XV de Francia en 1738. Ella introdujo esta costumbre navideña que se celebraba también en Alsacia, donde había pasado sus últimos años de soltera antes de casarse con el monarca francés. Una tradición, interrumpida por la Revolución Francesa, volvería a ser retomada, gracias sobre todo a la influencia de los habitantes de Alsacia, que emigraron a París y a otras regiones francesas. En Inglaterra, el árbol de Navidad llegó hacia 1846, por el matrimonio del príncipe Alberto, de origen alemán, con la reina Victoria, nacida en el Reino Unido. Gracias al apoyo incondicional de su esposa, el príncipe Alberto, logra imponer las tradiciones navideñas alemanas, entre ellas, el árbol de Navidad. Se dice que con la intención de reproducir en el castillo de Windsor, los recuerdos de niño del príncipe alemán en el palacio de Sandringham, cortaron un inmenso árbol, que instalaron en uno de los grandes salones de la mansión, lo adornaron con dulces, figuritas de cera, ramilletes de almendras y pasas, bombones, nueces doradas, velitas rojas, pan, madera, telas, y juguetes. Las estampas populares realizadas de tal evento, contribuyeron a su rápida propagación, en todas las clases de la sociedad inglesa. Después de la muerte de la reina Victoria, el pueblo se puso de luto, dejándose de poner los árboles en las casas. Pero luego de un tiempo, se recuperó la costumbre, volviéndolos a colocar en los hogares. En España, la costumbre del árbol de Navidad fue traída por Софии Трубецкой. princesa rusa, esposa en segundas nupcias del aristócrata español, José Osorio, duque de Sesto. El primer árbol navideño fue visto en Madrid, durante la Navidad de 1870, en el Palacio de Alcañices. Luego de muchos años, la costumbre se generaliza en toda España, junto con los ya tradicionales misterios, o nacimientos. En Estados Unidos, la costumbre vino de Inglaterra por los inmigrantes. Una primera imagen influyente del árbol de Navidad en Norteamérica, fue la modificación de las ilustraciones del árbol y de la familia real británica. Se le eliminó la corona a la reina y el bigote al príncipe Alberto, para que la escena luciera como una familia estadounidense, reunida alrededor del árbol de Navidad. Tras su popularización en Europa y Estados Unidos, la costumbre pasa a Latinoamérica, a mediados del siglo XIX. Para aminorar la cada vez creciente tala de árboles, se empezaron a producir los árboles de Navidad artificiales. Alrededor de 1880, comenzaron a ser importados de Alemania a América. Estos primeros árboles eran pequeños, pero a finales del siglo XIX, comenzaron a fabricarse cada vez más grandes. Este hecho se convirtió en un símbolo de estatus. Mientras más grande era el árbol, más opulenta era la familia, lo mismo sucedía para los adornos. En ese entonces, el mercado de árboles y adornos de Navidad empezaba a expandirse por toda América y Europa, pero durante las guerras mundiales, los árboles de Navidad tuvieron que ser guardados, en espera de la ansiada paz. En Inglaterra, por ejemplo, algunas familias optaron por decorar pequeños árboles y colocarlos en sus refugios. Pero al finalizar la guerra, inmensos árboles de Navidad decoraron las plazas públicas y los hogares. Durante la Primera Guerra Mundial, se rescata un hecho singular: la tregua de Navidad de 1914. Es el cese al fuego no oficial, entre las tropas del Imperio Alemán y del ejército británico, en el frente occidental, zona ubicada entre el Canal de la Mancha y la frontera franco-suiza. Se dice que la noche de Navidad de 1914, hubo una luna esplendorosa en diversos lugares del frente occidental. La tierra estaba helada y blanca. Una calma inusual se extendía a lo largo de las excavaciones y de las alambradas. De pronto, los ingleses advirtieron que varias luces comenzaban a encenderse en las líneas enemigas. Al principio no se explicaron lo que ocurría. Después, alguien se dio cuenta de que al otro lado de la tierra de nadie, una franja de 50 metros que separaba las trincheras, los alemanes estaban decorando unos pequeños árboles. Cerca de la medianoche, se escucharon coros entonando en especial el tradicional villancico, Noche de Paz. Cada vez que los alemanes concluían un villancico, sus enemigos ingleses los aplaudían. Los británicos, entusiasmados con la celebración, improvisaron sus propios coros, y así, tras casi 5 meses de guerra, no se escuchó disparo alguno.
Incluso se intercambiaron regalos, como whisky y cigarrillos, en la zona entre trincheras. A mediados de la década del 60, las ideas modernistas acapararon el mercado de los árboles de Navidad, y empezaron a crearse los árboles de aluminio plateado. Pero en la siguiente década, se recobró el gusto por los árboles naturales. En Estados Unidos, se difunde la decoración de los árboles con guirnaldas a base de luces eléctricas, en reemplazo de las tradicionales y peligrosas velas. Como ejemplo, basta con mencionar una tradición muy famosa en Norteamérica, el árbol de Navidad del Rockefeller Center. de Nueva York. Es todo un acontecimiento, desde la elección del árbol, hasta el encendido de las luces empleadas en su decoración, el primer miércoles después del Día de Acción de Gracias. Debe poseer una altura mayor a 20 metros, y más de 50 años de antigüedad. Tanto el traslado como la ornamentación, es muy costosa. Se utilizan 30.000 luces LED de bajo consumo, 8 kilómetros de cable, y una enorme estrella de cristal Swarovski. de 3 metros de diámetro, y 250 kilos de peso, que corona todo el árbol. En la actualidad, los materiales, tamaños y formas de los árboles de Navidad son muy variados. Los fabricantes compiten por hacer adornos cada vez más llamativos, y las tiendas llenan sus anaqueles con esferas, muñecos, ángeles, luces de colores con o sin música, y toda una industria que crece año a año en torno a la Navidad.